de horizontes, de horizontes teóricos y epistemológicos de la educación en el campo de la salud, desde los aportes de las distintas unidades académicas que conforman este programa. Todas ellas aglutinadas en el área de la salud. Recuerden que la universidad tiene 3 áreas y este programa, si bien está adscrito al área de la salud, participan también unidades académicas que pertenecen a otras áreas. El seminario tiene como eje la intersección de educación y salud y sus sublíneas. Allí, por ejemplo, está el tema de educación en el campo de la salud, el desarrollo teórico y prácticas pedagógicas, las políticas y acciones intersectoriales, la formación del talento humano, la virtualidad y las tecnologías. Por lo tanto, en este seminario participa estudiantado, profesorado, adscrito al programa, pero no solo. También participan, como es el caso de hoy, o el caso de nuestro primer seminario integrador, donde estuvo invitado el doctor Carlos Calvo Muñoz, chileno. Participan otras personas que tienen intereses en el tema o en el objeto mismo que trabaja el doctorado. En esa medida, el seminario integrador cuenta con invitados para desarrollar temáticas específicas asociadas al objeto del programa doctoral. Así que este es apenas un punto, un momento del seminario integrador. Habrán otros invitados más adelante y ustedes estarán atentos y atentas para participar en él. Muy bien, eso sobre el seminario. Quiero presentar al doctor Fernando Peñaranda, que es director de nuestro programa doctoral. Él va a presentar en líneas generales en qué consiste nuestro programa doctoral. También está dispuesto, si hay alguna inquietud muy concreta sobre el tema, y él es médico, magíster en salud pública, magíster en educación y desarrollo social, y doctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Es profesor titular e investigador del Grupo de Investigación Salud, Sociedad de la Facultad Nacional de Salud Pública de esta universidad. Coordina la línea de investigación en educación para la salud y el énfasis en educación para la salud de la maestría en salud pública en la Facultad Nacional de Salud Pública. Él ha sido profesor en programa de pregrado, posgrados, en diferentes universidades colombianas y en apoyo también a universidades, a programas internacionales. Ha escrito, tiene una amplia producción en este campo y es el director de nuestro programa doctoral. Él va pues a presentar en líneas generales el programa doctoral para que ustedes tengan una noción también de a qué obedece este seminario. Adelante, sí. Fernando. Gracias, William. Gracias por la presentación. Un saludo muy especial al profesor William, al profesor Alex Franco. Nos alegra mucho que nos esté acompañando. Es un honor tenerlo acá y con este tema tan interesante. Un saludo pues a todos y todas los que nos están acompañando hoy. Muchas gracias. Le voy a pedir un favor al profesor Alex, si nos permite dejar de presentar, de alguna pequeña presentación sobre el doctorado. Entonces voy a mirar, me dicen si se está viendo la presentación. Ustedes me dicen sí, si se está viendo. ¿Se está viendo? Sí. Sí, perfectamente.
y me dicen si está pasando. Bueno, el programa de doctorado en educación y salud es un doctorado de 82 créditos eh, y de 6 semestres de duración. Las unidades, como lo planteó el profesor William, que están participando son la Escuela de Microbiología, la Escuela de Nutrición y Dietética, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina, Facultad Nacional de Salud Pública, Instituto Universitario de Educación Física y Deportes y la Facultad de Educación. El objetivo de este doctorado es formar investigadores en los campos de la educación y la salud, de tal manera que puedan liderar y llevar a cabo procesos de investigación en el área de la educación en el campo de la salud, con un alto nivel científico y compromiso social requeridos para promover transformaciones sociales, culturales y políticas que aporten a la salud y los buenos vivires de sujetos y los colectivos desde una perspectiva transdisciplinar. Como ya lo planteó el profesor William, aquí tenemos una articulación entre el campo de la educación y el campo de la salud, en la idea de que es un objeto teórico y práctico en proceso de construcción y desarrollo. Tiene 4 ejes fundamentales: el de educación, el de salud, educación en el campo de la salud, el seminario de investigación en educación en el campo de la salud, que son los ejes de formación, y tiene su seminario de línea de investigación y desarrollo de tesis doctoral. Ahí están en el plan de estudio los 6 semestres, no me voy a detener en él. Es un programa que tiene una presencialidad del 54%, que se llevan a cabo en 2 semanas de presencialidad intensiva durante los 3 primeros semestres, y están mediados el resto actividades virtuales mediadas por TIC, lo que hace que se pueda participar desde otras, con estudiantes de otras ciudades. Tenemos 16 grupos de investigación vinculados al programa, 28 investigadores, y bueno, es importante mirar que quienes están interesados, todavía está abierta las inscripciones hasta el 6 de junio del 2025. Serían muy bienvenidos los que quieran participar. Muchas gracias. Pues dejo hasta a los participantes, a las participantes, sobre el horizonte del programa. Bien, vamos con nuestro invitado brasileño, el doctor Alex Branco Fraga. Él es profesor asociado de la Facultad de Educación Física, Fisioterapia y Danza de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, coordinador del Grupo de Investigación Políticas Educativas para la Educación Física y la Salud, Polifes, y editor jefe de la revista Movimento de Brasil, tal vez, seguramente, la revista más importante del campo y una de las revistas más importantes incluso para otras áreas, para otros campos y subcampos. El doctor Branco Fraga es profesor visitante de la Facultad de Kinesiología y Educación Física y del Centro de Investigaciones Cualitativas, Crítica Cualitativa en Salud de la Universidad de Toronto, Canadá. Es licenciado en Educación Física por el Instituto Porto Alegre de la Iglesia Metodista, IPA. Magíster y doctor en Educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Profesor titular de la Escuela de Educación Física, Fisioterapia, Danza y del programa de posgrado en Ciencias del Movimiento Humano de la misma universidad.
redactor jefe de la revista Movimiento, decíamos ahora, de Porto Alegre, y es sobre todo una persona muy vinculada a las redes del campo en América Latina y muy interesante porque el tema que trae hoy tiene que ver con ese asunto de las interacciones que se dan al interior del campo. El profesor nos recomendó aproximarnos a un texto, a una lectura. Y efectivamente, después de mirar, entiende uno que incluso tiene para nosotros mucha pertinencia por varios factores. Uno, porque desde los campos que componen el programa doctoral, las áreas, las unidades académicas, las escuelas, facultades e institutos, se da, se presenta esa situación, pero pareciera que poco se habla de ella. Está más como en el nivel del currículo oculto, no está en el currículo explícito o tal vez en el currículo proscrito, no prescrito, sino en el currículo proscrito. Es muy interesante el debate porque en esta universidad y en las universidades colombianas hay un debate por la democracia en la universidad. Hay un debate si es válido o no hacer una constituyente universitaria. Parece que esto no tuviera conexión. Haciendo la lectura que propone el profesor, uno considera que hay una conexión en el tema, porque vamos a ver en la exposición de él que la democracia en la universidad no se da solo en el terreno de la gestión, seguramente también se da en la gestión del currículo, no solamente en lo administrativo, no solamente en la política, en la normativa, también en todas las dimensiones del currículo. Vamos a escuchar al profesor con juicio crítico, reflexivo, y vamos desde nuestra propia lectura a hacer preguntas, a plantear inquietudes, aportes sobre ese interesante tema que él plantea para esta conferencia. Él la denomina sobre las tensiones epistemológicas y los desafíos en los procesos de producción de conocimiento en el ámbito de la educación y la salud. Lo interesante, para darle la palabra al profesor, es que es una mirada de uno de los campos, pero cualquiera de los campos que hacen parte del doctorado viven esa problemática y podrían abordar ese debate de las tensiones epistemológicas. Hoy las asume el profesor Branco Fraga desde el campo de la educación física. Gracias, profesor, por su visita, por su aporte y por su voluntad de entrar en conversación con todos nosotros. Adelante. Muchas gracias, profesor William Moreno. Gustaría de saludar a todos los estudiantados que está en la sala presencialmente, a los que acompañan en línea. Muchas gracias por la invitación, William. Muchas gracias a Fernando Peñaranda también por la indicación a William Moreno para estar acá compartiendo un poco lo que hemos estudiado en mi grupo de pesquisa, en las cuestiones relacionadas también a la enseñanza, tanto en pregrado cuanto en posgrado. Yo voy a intentar hablar en español. Estoy obviamente por la primera vez hablando sobre este tema en la lengua que no es la lengua nativa, a pesar de mi abuelo ser español de la región de la Galicia, pero no me pasó el castellano para que pudiese hablar con más seguridad. Bueno, otra cosa que también es muy importante para mí es que es la primera vez que estoy hablando de este tema, no solamente para las personas que trabajan y estudian en la educación física, para los
las demás áreas que están en en el ámbito de la salud. En Brasil, nosotros tenemos 14 profesiones que son oficialmente relacionadas como profesiones de la salud desde 1998 y educación física está ahí como una de ellas. Por esto han sido muy convocada para no solamente las cuestiones específicas de los trabajos profesionales, pero también las cuestiones académicas que nosotros vimos desarrollando acá. Bueno, antes de arrancar, yo gustaría de ubicar un poco lo local que yo trabajo, la perspectiva teórica que yo vengo estudiando para que ustedes tengan una idea del lugar de donde estoy hablando. No sé si está ahí. Paso para la próxima. ¿Sí? No, no ha pasado, No pasado. Alex, no. Ahí sí, Ahora ya. sí. Bueno, esta es mi universidad, específicamente la Facultad de Educación Física, Fisioterapia y Danza, que se ubica en Porto Alegre, el sur de Brasil, la capital más al sur del Brasil, muy cerca de Buenos Aires y más cerca aún de Montevideo. Eh, Acá, no sé si pasó la próxima, ¿sí? El slide se No, movió. no ha pasado. No sé qué está ocurriendo, Ahí sí, ya pasó. pero está pasando, pero solamente cuando no está en el modo de presentación. Esto es, Sí, no sé si queda mal o así, o sabes que si te puede ser la manera como entraste a presentarlo. Si quieres, te puedes salir de la presentación y volver a entrar y decirle toda la pantalla. ok, A ver si con eso mejora. Te sales de la presentación, volver a presentar y le dices toda la pantalla. a ver, Ponlo en modo presentación a ver. ahora fue, ¿sí? ¿Se movió? No, no está entrando. Bueno, si quieres, no lo está cogiendo. La envíe o que nos la envíe y hacemos y la pasamos desde acá. Professor Alex, se você Sí. deseja, você pode. Tem que compartilhar toda a janela. Toda a janela. Não compartilha só uma Ah, sí, sí, ação, a janela inteira. Tá? Assim sí. dá certo. Muy bueno portugués. Obrigado. Eh, toda janela. Toda la pantalla, sí, toda eso. Un minuto. Dice pantalla de Chrome, ventana y toda la janela, sí, toda la janela. Infelizmente está en inglés. Entonces, sí, Streams, Documents y Advanced. all screen. Sí, algo así. Sí. Es la que está más a A la ver, derecha. a ver. Ahora, no sé si... Dale presentación, toda en el icono de presentación, ¿Y ahora se movió? abajo. ¿Se movió? No. No. Muévelo a ver. Estoy moviendo, no está ahí. No está moviéndose. Ahí sí. Sí, solamente en modo que no es de la presentación. Pero Bueno, podemos seguir así. sigámoslo ¿Ustedes así, está están bien. Sí, 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 moviendo? está bien, está bien. Ok. Dale. Bueno, entonces, este es cuando empezó mi carrera en la educación física, empezó como un futbolista. Empecé en los equipos de acá de Porto Alegre, especialmente el Internacional de Porto Alegre, donde juega hoy Borré, que es un atacante de la selección colombiana, y Carbonero, otro jugador que también está acá en Porto Alegre, juega en la equipo que yo soy hincha.
Después que ingresé en la educación física, empecé los estudios por la perspectiva de la educación. Eh, Empecé mi primera ah, oportunidad de trabajo ha sido en una escuela. Mi primer artículo ha sido un artículo que producí a partir de los trabajos en mi escuela primaria, con los jóvenes de 12, 13, 14 años. Por curiosidad, la publicación del artículo ha sido en la misma revista que yo soy editor jefe hoy. Por tanto, si buscan ese artículo allá, van a encontrar el nombre, mi nombre, la profesión como profesor de escuela o escuela de la región central de acá de Porto Alegre. Y bueno, después que salí del maestrado, de la maestría, perdón, empecé el trabajo de mi tesis de doctorado, empecé a estudiar la cuestión relacionada a la salud. Este trabajo que ustedes están viendo es fruto de mi trabajo de tesis doctoral. El QR code que está a derecha es directamente de la tesis original, no del libro, que el libro es solamente impreso. En este libro estudié la relación entre las recomendaciones de salud, actividad física, especialmente un programa que había sido empezado acá en Brasil, que se llamaba Agita San Pablo, que cuando estuve en Bogotá en 2005 estaba en el pico de la propagación de este trabajo. Estudié más específicamente las cuestiones relacionadas al sedentarismo y las recomendaciones de vida activa, que es un concepto que surgió a mediados de 1990, más específicamente en 1992. Eh, Más adelante, no sé si pasó la diapositiva. Este es mi trabajo que acá en Brasil nosotros cuando vamos eh, pasar para la perspectiva de profesor titular, necesitamos hacer un trabajo que revisa toda la vida académica que nosotros llamamos de memorial académico. Esto es el memorial académico que yo presenté para el cargo de profesor titular acá en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul. Este es mi grupo de pesquisa que William Moreno comentó en la introducción. Eh, Se llama POLIFES, Política de Formación en Educación Física y Salud, que acoge proyectos que abarcan estudios de currículo, docencia, prácticas corporales en servicios de salud, programas de promoción de la actividad física, prácticas corporales en gimnasios y en espacios públicos, así como artefactos culturales, mediáticos que ponen en circulación los enunciados de la vida activa. Por fin, el trabajo que desarrollo en la revista Movimiento, que está íntimamente vinculado a lo que voy a presentar hoy para ustedes. La revista Movimiento, como William ha mencionado también, es la única revista brasileña que hoy está en la base de datos Web of Science. Tiene el Journal Citation Report, que es una métrica que mide la cantidad de citaciones, de citas que un artículo publicado en una revista puede tener. Año pasado, 2024, nosotros completamos 30 años de existencia de la revista y publicamos una sesión especial que se llama Temas Controversiales, que ustedes pueden mirar un poco abajo en la diapositiva, en lo cual contamos un poco de esta perspectiva de trabajo de la revista Movimiento y el cambio que nosotros hicimos exactamente a los 30 años de publicar solamente trabajos originarios de la pesquisa cualitativa en el campo de la salud, más específicamente en la educación física. Exactamente eh, esta sesión especial de temas controversiales, tuvimos la publicación de un artículo producido por las profesoras John Iken y Denise Gastaldo de la Universidad de Toronto en Canadá, que fue el tema de la apertura, perdón,
de los trabajos del evento que Fernando Peñaranda también ha participado en una de las conferencias centrales del evento. Están todos los artículos publicados e incluso para nuestro honor un artículo de Fernando Peñaranda está publicado en la revista Movimiento también. Bueno, para tratar específicamente del tópico que William Moreno ha propuesto para esta presentación, para esta conferencia y conversatorio, me gustó muchísimo la expresión conversatorio y especialmente esta pieza de arte muy interesante que el artista Le Vallée lo agradezco muchísimo por ter cedido para esta actividad académica. Bueno, el título sobre las tensiones epistemológicas y los desafíos en los procesos de producción de conocimiento en el ámbito de la educación y la salud. Eh, yo gustaría de empezar trabajando un tema que vengo tratando por lo menos desde 2021. Este trabajo que resultó la publicación del artículo que recomendé la lectura, que se llama Negacionismo endógeno. La expresión negacionismo endógeno surgió para tratar exactamente de un congreso que en 2021 nosotros tuvimos, un congreso que era solamente en línea porque nosotros estábamos con las restricciones sanitarias por ocasión de la COVID, de la pandemia de COVID. Y uno de los temas que estaba muy caliente y que está hasta hoy es el tema del negacionismo científico, que voy a llamar de negacionismo científico vulgar. Y explico más adelante. Eh, el negacionismo científico vulgar fue la primera vez que las personas que trabajan en la perspectiva biomédica, que en el ámbito académico para quien como no tiene muchas conexiones con ese mundo académico, con el mundo de la publicación científica, son los cientistas que se consideran los más prestigiados académicamente, porque publican dentro de una perspectiva cantitativa, basada en las estadísticas científicas, y que se encuentran en la idea de que están en la verdadera ciencia. Este movimiento del negacionismo científico vulgar ha sido como un tsunami en las pesquisas cuantitativas, en las pesquisas especialmente en la salud, porque justamente durante la pandemia hubo un tsunami de artículos falsos. Eh, esta praga académica se viene espallando, no sé si espallando es un verbo que se usa en español, sprayando, en diversas revistas científicas. Por tanto, tomé de pronto una perspectiva de trabajo que colocaba en cuestión la perspectiva de la pandemia ser tratada por la perspectiva del negacionismo científico. Después de esta conferencia, en la Sociedad Brasileña de Pesquisa Científica, eh, fui invitado para hablar nuevamente sobre este tema en una conferencia en una universidad acá del sur de Brasil, la Universidad Federal de Pelotas, con uno de los más prestigiados colegas de la epidemiología acá en Brasil, profesor Pedro Halal. Nosotros tratamos el asunto sobre la perspectiva de dos tribus distintas, las tribus cuantitativos y las tribus cualitativos. Y hablé de la perspectiva de los cualitativos acerca nuevamente del negacionismo endógeno. Y por causa de este evento, nosotros fuimos invitados a escribir sobre lo que habíamos presentado. Y el próximo diapositiva salió publicado el artículo Negacionismo endógeno no juego académico de la educación física. Como bien mencionó el profesor William Moreno,
Educación física es apenas un lugar para que nosotros podamos ver algo que es mucho mayor y que está transversalmente afectando todas las profesiones todas las áreas de la salud. Bueno, en este artículo, un ensayo más específicamente, desarrollo el concepto de negacionismo endógeno, un tipo específico de negacionismo científico cultivado dentro del campo académico que busca deslegitimar investigaciones cualitativas de las humanidades. El texto se organiza en tres sesiones centrales. En la primera, las características del negacionismo vulgar. Hago acá una breve retrospectiva histórica acerca del negacionismo, que llamo de negacionismo vulgar. Y después, la segunda sesión, presento y discuto casos de fraude académica, más específicamente las fraudes cometidas contra las revistas de las ciencias sociales y humanas como estrategia intencional de desacreditación, perdón, del área. Y por fin, trato de buscar alguna posibilidad de salida de este breche que nosotros nos metimos, de la relevancia de la formación editorial en los programas de posgrado en la lucha contra prejuicios entre áreas del conocimiento, tanto el prejuicio que se practica desde las cuantitativas para las cualitativas como al revés también ocurre el mismo. No sé si de modo como estoy hablando está tranquilo. ¿Es posible Muy comprenderme bien, bien? vas muy bien. Ok. Bueno, vamos a empezar, perdón, con la idea del histórico del negacionismo vulgar. Y cómo esto todo empieza. Empieza con la perspectiva de la industria del tabaco, el tabagismo. Eh, Alrededor de los años 1950 en los Estados Unidos, se empezó una campaña contra todos los cientistas y médicos que asociaban el cáncer de pulmón, por ejemplo, con el uso de tabaco. Obviamente, esto era algo extremadamente complicado de la industria del tabaco porque en los Estados Unidos las, ah, los La ciudad casos universitaria de Simone en 2023, que Bogotá. Por favor, Jaime, Javier, ya. sí, acho que ahora está mutado. Bueno, la perspectiva del ámbito de la justicia, de todas las industrias de tabaco, tienen que pagar una cantidad muy alta para todos que viesen a judicializar el proceso de la dolencia que estaba siendo asociada al tabaco. Y ustedes probablemente deben ter escuchado algo o visto algo sobre el caso del artista que era uno de los que hacía las propagandas del cigarro Marlboro, que murió de cáncer después de un tiempo que estaba haciendo este papel. Bueno, la industria tabajista precisaba atacar todo que venía contra la idea de que, bueno, el cigarro está ahí matando a las personas. Y ellos hicieron un contraataque en dos frentes. La primera frente, montaron un comité específico de cientistas para tentar hacer la contra argumentación acerca de que no era tan malo cuanto se apuntaban los estudios que estaban saliendo a aquellos años. Y la segunda frente de batalla ha sido la frente de batalla de las propagandas con médicos y con artistas de Hollywood. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una foto de 1950, un médico haciendo
marketing para la marca de cigarro Camels. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Ou seja, más doctores, más médicos fuman Camels do que cualquier otro cigarro. Más abajo, la próxima, ustedes pueden ver dentistas haciendo propaganda que una marca específica, sus dientes no ficaban tan amarillos cuanto otra marca. Después vamos también a ver artistas de Hollywood haciendo propagandas también acerca de los beneficios del cigarro. Pero acá hay una cuestión bien específica y interesante de ver que hay una mezcla, un mix entre las cuestiones científicas del comité que ha sido contratado con las cuestiones propagandistas. La frase diz, now scientific evidence on effects of smoking. Agora, evidências científicas sobre os efeitos de fumar, que não eram tão malos quanto se presupunha. E por fim, nós vemos acá probablemente una película que rodó el mundo entero. No sé el nombre de la película en español, pero sería algo como acá, gracias por fumar, ¿no? Entonces, ese trabajo muestra, esta película muestra exactamente el proceso que es un proceso legal en los Estados Unidos de la América, que es el trabajo del lobby de algunos de las empresas que hacen un proceso de lobby, o sea, una influencia, una persuasión a los diputados para intentar pasar algunas medidas provisorias, algunas leyes para que haga un beneficio para su empresa específica. Es un film muy, muy famoso y es producto de un libro y de casos reales. Bueno, década de 50, década de 60, década de 70, el tabagismo y toda la industria del tabaco ha sido la propulsora del negacionismo científico. Pero el negacionismo científico se extrayó para otras partes. Por ejemplo, la cuestión climática, el negacionismo climático y muy importante en este tiempo que nosotros vivimos con la pandemia de la COVID-19, la expansión del negacionismo vulgar para la idea de que las vacunas, no sé si hablo correctamente, vacunas, vacunas, yo creo, ¿no? Que las vacunas no son los más indicados, que pueden traer problemas para la salud. Y probablemente muchos de ustedes deben ter escuchado algo de que las vacunas podrían causar autismo. No sé si alguien escuchó algo así por parte de un familiar, por parte de un amigo, que tenga verbalizado algo, que no voy a me vacunar porque yo pienso que es posible que mis hijos o mi hija o yo mismo, o sea, desarrollar un autismo. Y esto no es tan trislocado, así tan fuera de propósito, porque este ciudadano acá que ustedes están mirando en la pantalla se llama Andrew Wakefield. Andrew Wakefield es vivo ainda, aún, eh, un profesor médico de la Inglaterra y ha publicado un trabajo sobre la relación entre vacuna y autismo. Este trabajo ha sido publicado nada más, nada menos, porque la revista científica, una de las más importantes del mundo, The Lancet. En esta revista, este es el artículo que está publicado en 1998. Se produjo por 5 años un daño tremendo en los procesos de vacunación de la población inglesa. Las estadísticas sobre la vacunación del pueblo inglés cayó dramáticamente desde la publicación de este artículo.
Y después de 5 años se descubrió que la base que autor trabajó era una base de datos falsa. La relación y la muestra que ellos trabajó era una muestra muy pequeña para la correlación que ellos ha hecho. Y no solamente ellos, porque son 11 o 12, yo creo, 12 autores, y los otros 11 entraron con un proceso para lo que llamamos en el mundo científico de las publicaciones de retratación. Un artículo no es retirado del AR o de la publicación, pero el artículo permanece en la revista científica como una cicatriz con esta tarja retracted, que significa retratado. Por tanto, es un artículo que no tiene validez científica. Pero el estrago estaba hecho, porque este artículo, la última vez que yo hice una pesquisa sobre, ha recibido más de 5.000 citas. 5.000 citas en otros artículos científicos. Porque este artículo, si ustedes entran ahora en la revista de Lancet, ustedes van a encontrarlo en lo mismo lugar. Bueno, este pesquisador, después de esto, perdió su licencia médica en la Inglaterra, no puede más trabajar y también perdió su posición en la universidad. Pero con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, la primera elección de Donald Trump en los Estados Unidos, él se tornó una celebridad americana, porque se tornó el padre del movimiento anti-vax, anti-vacuna en los Estados Unidos. Y hoy él es un profesor de una universidad privada en los Estados Unidos de América y sigue trabajando como médico también allá. Esta retórica del negacionismo que fue abrazado por el movimiento que nosotros llamamos el movimiento trumpista, resultó en una serie de posibilidades de se tornar institucional el negacionismo científico. Y uno de los ataques que el gobierno de Trump ha hecho acerca de esto ha sido uno de las personas que asumió el Centro de Desarrollo de Doenças Crónico-Degenerativas en los Estados Unidos, el CDC, y uno de esos directores del CDC decidió que la palabra evidence-based o ciencia basada en las evidencias, que es clave para todo el trabajo de la perspectiva estadística en la biomédica, no debería ser usada por los cientistas y los médicos americanos. Esto obviamente tiene una resistencia muy grande, como ustedes están viendo en este slide. Hubo un movimiento en el Twitter, el fallecido Twitter, ahora es X, el nombre de la red social, eh, contra este ataque en las pesquisas científicas de cuño estadístico, de cuño cualitativo y pesquisas biomédicas. Ahora con el retorno de Donald Trump al gobierno americano, todo esto está volviendo. Todas esas cuestiones relacionadas a investida de lo negacionismo científico a la universidad están volviendo. ¿Me escuchan bien? ¿Allá? ¿Tranquilo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, esto afectó enormemente, tiene afectado enormemente todos los trabajos relacionados a las pesquisas biomédicas, porque está cada vez más difícil de separar lo que es la buena o que es la mala práctica científica
en términos tanto de producción cuanto en términos de divulgación científica. Una cuestión muy interesante que yo descubrí cuando estaba tratando de este asunto es un artículo que ha sido publicado en el European Journal of Public Health. El título es Negacionismo. ¿Cómo es y cómo cientistas pueden responder a ello? Y es muy interesante porque estos autores, Pascal Ditton y Martin McKee, crearon por lo menos 5 características para nosotros podemos identificar un negacionista científico. La primera, identificación de conspiraciones. Sería más o menos lo siguiente, las evaluaciones por pares, o sea, las evaluaciones, no sé si los estudiantes de pregrado están acostumbrados con esto, pero los artículos científicos son sometidos a una revista. Cuando llega a la revista, los editores separan el tema e envían para especialistas del campo, lo cual el artículo ha sido escrito, para evaluar si están o no bien de acuerdo con las metodologías y las cuestiones científicas. Fernando, ¿quieres hablar algo? ¿Levantaste la mano? No, escúchame. Adelante. Ah, sí, sí. El segundo, uso de falsos especialistas. O sea, acá en Brasil nosotros tuvimos algo terrible. Tuvimos más o menos alrededor de los momentos que estaba escribiendo este texto, nosotros atingimos 600.000 muertos por la COVID-19. Y la mayoría de ellos por causa del negacionismo científico de nuestros gobernantes de la época, que no creían en las pesquisas científicas, especialmente las medidas sanitarias que estaban siendo propuestas por los cientistas, por los médicos, y creían en cuestiones miraculosas como por ejemplo la cloroquina, ¿no? Bueno, la celebración de figuras con pocas credenciales, como los defensores del kit COVID acá en Brasil, las personas que estaban, los médicos, algunos de ellos con artículos publicados en una o en otra revista científica sobre la importancia y la eficacia de la cloroquina en la perspectiva de prevención del COVID-19. Por tanto, eran figuras celebradas, figuras que eran alzadas al lugar de crédito. La selectividad, citación y difusión de artículos aislados que contradicen el consenso científico. El caso exactamente del artículo de Andrew Wakefield, un artículo aislado que trataba únicamente de una correlación con una muestra muy pequeña y que no se confirmó por otros estudios y que hasta hoy viene siendo invocada como la garantía de que las vacunas no tienen efecto que se propagan y sí al contrario, al revés, efectos negativos en la salud. Cuarto ítem, propuesta de términos de comparación inaplicables. Si no se puede, esta es la idea central que estos dos autores consiguieron captar de manera muy interesante. Si no se puede demostrar al 100% una determinada correlación científica, entonces no se puede confiar en las correlaciones establecidas. Es muy común, por ejemplo, nosotros escuchamos que el planeta no está ampliando la temperatura porque no tenemos la capacidad de medir la temperatura del planeta antes de la existencia de los termómetros. Termómetros es la misma expresión en lo que mide la temperatura, es termómetro también en español, Sí, correcto. porque para mí es muy importante tomar clases de español también. Yo voy, yo voy a preguntar a ustedes si estoy hablando bien una u otra palabra. Bueno, por fin, distorsiones o falacias lógicas.
colocar a los defensores de la restricción del tabaco, por ejemplo, en una posición de representación socialmente negativa. Y una de las cuestiones que circuló muchísimo, especialmente a los mediados de 60, de la década de 60, es que porque Hitler defendía, o contrario, porque Hitler era contra el cigarro y quería la prohibición de los cigarros, que todas las personas que están defendiendo que el cigarro no hace bien a la salud son nazistas. Estas falacias lógicas distorcidas que se puede mover la rueda del negacionismo científico vulgar. Bueno, pasamos al próximo. Lo que ocurrió un poco antes de la pandemia, no sé si ustedes escucharon algo sobre, pero ha sido, empezó un movimiento contra las revistas científicas, las ciencias humanas y sociales, por parte de algunos cientistas norteamericanos. Este caso acá fue conocido como el caso de Grievance Studies Affair. Eh, Sería algo más o menos así como la reclamación sin sentido de los estudios que vienen de las perspectivas de las humanidades, especialmente en los estudios centrados en, por ejemplo, cuestiones de género, de sexualidad, de etnia, de esta área de los estudios culturales principalmente. Lo que ellos hicieron, ellos escribieron 20 artículos falsos. Y sometieron los 20 para distintas revistas científicas de la área de las humanidades. Y el propósito de él era probar que las revistas de la área de las ciencias humanas y sociales no tenían rigor suficiente para rechazar los artículos que eran intencionalmente falsos. Siempre me pregunto que nosotros como académicos tenemos muchísimas cosas para hacer y ellos se dedicaron un tiempo grandísimo para hacer artículos, producir artículos falsos. De estos 20 artículos, 7 fueron aceptados, siendo que solamente 3 fueron publicados, porque la mayoría de los artículos ha recibido un rechazo directamente del editor o por parte de los evaluadores que son, que nosotros llamamos de evaluadores ciegos, que no sabe quién está sometiendo los artículos. Este caso contra las pesquisas y las revistas del área de las ciencias humanas y sociales no es nuevo. Este caso ha sido una replicación del famoso caso Sokal. Nombre, el apellido del cientista, era un físico que escribió un artículo y sometió para esta revista Social Text, en que era totalmente falso, y luego después de ter sometido y ter sido publicado, él escribió en otra revista sobre la falsedad que había cometido como una prueba de que las revistas científicas del área de las ciencias humanas y sociales no tenían rigor suficiente. Un detalle muy importante, esta revista Social Text a aquel tiempo no tenía revisores por pares. Era publicaciones de los artículos muy en función del nombre, del reconocimiento de los cientistas que sometían sus artículos. Es muy interesante notar también este otro artículo acá que analizó el caso del Grievance Studies Affair, el primer caso de 2018 que mencioné a poco. En este artículo, este autor, Mikko Lagerspets, él menciona que la única forma de combate a este tipo de situación es una buena formación editorial de las personas que están haciendo doctorado. Es muy importante que los revisores tengan
una formación específica, porque no es suficiente tener dominio de su especialidad para que podamos detener este proceso de negacionismo, en el caso aquí específico, negacionismo endógeno, pero también el negacionismo vulgar. El problema es que la tarea de revisar un texto académico es una tarea muy poco valorada en los medios científicos y en los programas de posgrado, especialmente acá en Brasil. Nosotros tenemos una evaluación que valora muchísimo la publicación de los artículos y no valora nada la evaluación de los artículos por parte de los cientistas, lo que provoca un problema serísimo para la manutención y para la rigidez del sistema evaluativo. En este artículo, a avaliar todo el proceso, este autor, Roger Petz, llega a la conclusión que el fato del sistema de evaluación por pares ter funcionado bien, estos autores fueron pegos antes de revelar en la fraude como hizo Sokal en 1996. Lo que ocurrió, ellos tuvieron que, algunos periodistas cuando descubrieron el caso, pasaron a buscarlos para entrevistarlos. Ellos montaron un sitio en la internet donde se puso todos los artículos y todas las evaluaciones que recibieron de los artículos. Yo encontré un trabajo específico de uno de los evaluadores que mencionaba que había recibido el documento para hacer la evaluación por parte de la revista científica y era su primera evaluación. Y como primera evaluación, este evaluador no quiso hacer algo tan, porque percibió que era una cosa sin pie ni cabeza, era una cosa falsa, pero el primero párrafo, él dice, bueno, el trabajo, un trabajo de los autores que están se esforzando, y este primero párrafo ha sido destacado muchísimo en los sitios de los fraudadores, como una prueba de que mismo que ha sido rechazado, no tenían suficiente rigor porque encontraban algo positivo en un artículo totalmente falso. Esto es más una de las cuestiones importantes en el proceso de formación de evaluadores, editores, para que nosotros estemos atentos para estos casos que cada vez más van a surgir. Bueno, una de mis conclusiones en el artículo es la siguiente. Es interesante notar que se han observado casos de fraude en todas las áreas y en las más diversas revistas, desde las más hasta las menos prestigiosas, como bien lo demuestra el caso del artículo de Andrew Wakefield, publicado en la revista científica The Lancet. Sin embargo, cuando se detectan casos así en las ciencias biológicas o de la salud, generalmente se tratan de forma individualizada, con una falla localizada del sistema de evaluación, una excepción. Mientras que en el caso de las ciencias sociales y humanas, se tratan como un problema inherente al área del conocimiento. Hay acá una injusticia de evaluación muy grande, como si todos de las áreas de ciencias de la humanidad serían ocupados por las fallas de los artículos que están publicados y que no son tan buenos así. Pero mientras tanto, por otro lado, las pesquisas basadas en estadística, cuando se encuentra una falla, se considera que esta falla es solamente de aquel individuo como algo moral, en el caso de las ciencias humanas y sociales como algo ético. Bueno, es importante ver que hoy hay, en función muy específicamente del desarrollo de la Internet, inteligencia artificial, todo que nosotros vamos a ver en un futuro muy próximo, la mayor vigilancia
de los artículos publicados tiene aumentado las retrataciones de artículos científicos. Esta es una materia que salió acá en Brasil, en los más importantes jornales, más conocidos jornales de Brasil, o Globo, y que habla acerca de esta organización que se llama Retraction Watch, a vigilância da retratação. Esta materia acá es de unos 3 años atrás, y 3 años atrás, cerca de 19.000 retrataciones de artículos científicos habían sido hechas. 19.000. Acá, un caso específico acerca de la hidroxicloroquina y la cloroquina. Y miren, la misma revista del caso de Andrew Wakefield, The Lancet nuevamente. Y nuevamente una revista de la perspectiva cuantitativa, basada en evidencias y de la perspectiva biomédica. Retratado en 4 de junio de 2020. Acá tenemos otro ejemplo del mismo site, Retraction Watch. Un único journal, perdón, se mistura un poco inglés y español, perdón. Eh, una única revista científica en apenas un mes retrató más de 200 artículos del campo de la óptica y electrónica. Otro caso, las revisiones que están siendo hechas por causa del chat GPT, que se evolvió muchísimo y nosotros precisamos tener acá un cuidado porque la inteligencia artificial tiene dos tipos, ¿no? La inteligencia descriptiva y la inteligencia generativa. La descriptiva no hay problemas, viene para nos auxiliar muchísimo en los trabajos que nosotros necesitamos de una tabla, de un gráfico, de manera más pronta, más rápida, tranquilo. Se hace un cálculo, como si nosotros usamos el Google académico, como nosotros usamos, por ejemplo, las herramientas antiplagio. Esto es muy tranquilo. Y hoy tenemos muchas universidades, muchas revistas científicas que tienen una política específica para inteligencia artificial. Pero la generativa, y hablo acá directamente para los estudiantes de pregrado, la generativa es un problema gravísimo. Porque la generativa es aquella que escribe por nosotros, como si como si tuviese ideas propias. Y es un peligro porque la inteligencia artificial es alimentada por todo lo que nosotros pusimos allá. Y nosotros pusimos cosas erradas también. Como por ejemplo, si uno, vamos, no sé si ustedes conocen el Waze, que es un aplicativo para las estradas, para los coches. Y si uno dobla a la izquierda, es prohibido doblar a la izquierda, pero mismo así este motorista hace hecho y otro hace el mismo. El aplicativo va siendo alimentado de que aquella es una posibilidad de hacer el percurso y va a mostrar para los otros que no saben si es prohibido o no entrar en aquella calle, que van a hacer el mismo. Y eso ocurre en todos los niveles que ustedes pueden imaginar. Por tanto, la inteligencia artificial generativa es algo muy complicado. Este sitio de internet tiene específicamente algunos especialistas que van atrás para intentar descubrir si es o no utilizado inteligencia generativa, artificial generativa para la producción de los artículos y también para la producción de las revisiones de los artículos.
Por tanto, es un mundo muchísimo complicado. Acá tenemos algunos de los efectos de esta pandemia de artículos falsos. Este profesor español de la Universidad de, si no me equivoco, Salamanca. Sí, yo creo que es Salamanca. Eh, ¿Qué ello ha hecho? Infló artificialmente las citas sobre sus trabajos. En todos los trabajos que yo publicaba, citaba todo que tenía publicado previamente. 39.000 citas acerca de su propio trabajo. Una fraude también, un otro tipo de fraude. Y acá, más grave aún, esta es la primera vez que una universidad de prestigio americana, la Universidad de Stanford, ha recibido una conferencia con 4 o 5 profesores que fueron considerados profesores productores de fake news. Eh, la idea del rector de la universidad era que estaba atendiendo el primer mandamiento de la Constitución americana, que era la libertad de expresión. Por esta perspectiva se pasa un montón de cosas que nosotros tenemos como muy complicadas para resolver si esto empieza, perdón, a ocurrir de manera más frecuente en diferentes cantos de las universidades, mundo afuera. Bueno, una de las cuestiones que tengo defendido y que la parte final del artículo y también acá de la conferencia es un retorno, un regreso a la formación ampliada de maestros y doctores y también de alumnos de pregrado. La idea principal es que nosotros necesitamos pensar en las competencias que especialmente los doctorados, tienen que tener en mente. Por ejemplo, nosotros debemos pensar en la formación de los estudiantes de posgrado en 4 de las principales competencias requeridas, por lo menos, para quienes actuarán en la enseñanza superior. La primera, en la que más nosotros nos dedicamos, la producción académico-científica, la escritura de la tesis, por ejemplo, o la tesina, si nosotros estamos hablando de pregrado. La docencia en la educación superior, la enseñanza. Nosotros necesitamos entender que la universidad tiene una función social muy importante. Y cada vez más el ensino, los cursos de doctorado, se voltan para el productivismo académico, para la producción de artículos, de cada vez más rápido se forman doctores, más rápidamente vamos perdiendo la capacidad de entender cuál es la función social de la universidad. Otro punto, orientación de la producción académico-científica. Es algo muy difícil. Después de 10, 12 años orientando personas, nosotros nos damos cuenta que sabemos poco sobre orientación de trabajos académicos. Y esto no es algo que debe ficar solamente por cuenta solamente de la persona que está haciendo doctorado. Es necesario tener asignaturas específicas para que se desarrollen trabajos de desarrollamiento de competencias específicas para la orientación académica. Y por fin, la evaluación de producción científica, que es lo que traté hoy aquí en esta conferencia. Yo tengo una asignatura que nosotros vamos a ofrecer nuevamente en este semestre que viene acá en Brasil, que es específicamente voltada para la formación de evaluadores en las 2 tipos de pesquisa, cuantitativa y cualitativa. Nosotros elegimos 6 tipos de artículos, 3 quali, 3 quanti, y trabajamos con la idea de cómo funciona el proceso editorial
en Brasil y en el mundo para que las personas saben cómo proceder, cómo desarrollar un trabajo de formación específica, porque no basta solamente saber de su propia expertise, de su propia tesis, del asunto que usted está desarrollando. Bueno, la última parte del trabajo, el texto de negaciones endógenas en el juego académico de la educación física, yo concluyo con un párrafo que gustaría de compartir con ustedes. Para reducir los daños de esta pulsión epistemicida al ecosistema académico, es fundamental reconstruir puentes entre las áreas de conocimiento. En el caso específico de la educación física, este proceso pasa necesariamente por el reconocimiento del carácter ideológico implícito en el acto de ignorar reiteradamente el rigor metodológico, la densidad teórica y la relevancia social de la producción proveniente de las áreas, de las subáreas sociocultural y pedagógica de la educación física. Y por revés, nosotros también, que trabajamos en la perspectiva cualitativa, debemos nos dar cuenta de que hay trabajos muchísimos rigurosos y muchísimos importantes por parte de los compañeros que están estudiando las cuestiones biomédicas o de orden cuantitativa, estadística basada en evidencias, que nos salvaron, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19 con la descubierta de las vacunas, que estamos hoy acá gracias al trabajo de ellos. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia, por escucharme, por la confianza de la invitación, por estar acá con ustedes compartiendo un poco del trabajo. Estoy a disposición para el momento conversatorio. Gracias, Alex. Muy importante tu aporte, muy potente. El tema del negacionismo, casi que poniéndolo en términos dramáticos, pues podría ser un obstáculo, de hecho, un obstáculo grande para el campo, y no solo para el campo, para la vida académica, para la universidad, para el desarrollo de los programas, del currículo. Mientras estamos revisando las preguntas, como nos lo prometió Salomé, una inquietud para ti de partida. Tiene que ver con el tema del vocabulario, de la retórica, de un campo o de una comunidad que se sobrepone sobre otra, de un vocabulario hegemónico. Estoy recordando a José Benito Vidal, creo que era presidente del Colegio Europeo de Sociología. Él hablaba de las palabras del imperio, un texto muy lindo que publicaron hace 10, 15 años en El País de España. Las palabras del imperio, la gobernanza. Eso aquí tú lo pones en términos del vocabulario biomédico, por ejemplo, de la actividad física, que podría disociar, según esta cita que recoges de Wilson y compañía, podrían disociar discursos de base, como el discurso educativo, el discurso de salud, proyectado en un horizonte otro. ¿Cómo puede estas trayectorias retóricas de cada una de las dependencias, unidades académicas, escuela, facultad, instituto, porque allí hay unas tradiciones, ¿no es cierto?, cuando se encuentran en un programa de vocación transdisciplinar, cómo puede operar
el encuentro de esas tradiciones, ¿sí? En torno a este fenómeno que estás planteando. ¿Has visto, tienes datos, evidencias de cómo se da esto? Es más, la transdisciplinariedad puede ser un descanso, una terapia, un encuentro ante el aire enrarecido de, de estos imperios, de estas gobernanzas retóricas que se constituyen en cada unidad, en cada facultad. Esto no es extraño. ¿Cómo ves esta situación? En primer lugar, ahora estoy viendo el chat y muchas gracias por toda la traducción para las palabras en español. Descubierto, el hecho, calles, perdone, pero yo voy intentando encontrar las palabras en español y por las tantas hay solamente las palabras en portugués. Muchísimas gracias, profesor William Moreno. Eh, en el artículo tiene una pasaje que es la que está ahí mencionando, en que utilizo el trabajo de estos dos colegas o tres colegas, no me recuerdo bien, que son de la física, de la enseñanza de física, de la disciplina de física, de la asignatura de física. Y ellos recorren al trabajo de George Orwell, del libro 1984. En este libro ah, es brillante lo que George Orwell hace. Él crea ficcionalmente una un nuevo idioma que llama Newspeak o nueva lengua. Y esta nueva lengua va reduciendo el vocabulario, va reduciendo el vocabulario. ¿Y por qué? Porque cuanto más nosotros reducimos el vocabulario, más controlamos el pensamiento. Entonces, menos palabras encontramos. La dificultad que yo tengo ahora, por ejemplo, de expresarme en español, es la dificultad de la reducción del vocabulario. Es mucho más difícil para uno expresar sus ideas, reivindicar una posición, como es el caso de las personas que no tienen documentos en países como Estados Unidos de América y Canadá, pero Estados Unidos de América muchísimo peor, como nosotros estamos viendo ahora, las deportaciones, las personas no tienen derecho porque no tienen vocabulario. Y una de las estrategias de Trump en su primer mandato y está renovando ahora en el segundo mandato es disminuir el vocabulario. Por ejemplo, intentó apagar la palabra evidence-based, ciencia basada en evidencias, y que ha sido obviamente muy difícil porque es central en el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque está ahí en curso un ataque negacionista vulgar, o sea, para toda y cualquier ciencia, no solamente la ciencia humana. Pero lo que llama atención en mi texto es que este negacionismo ya existía antes, pero de las personas que se creían en un lugar prestigioso de la academia, del lugar de lo verdadero en la academia, y que no escuchaban y no consideraban la perspectiva de las personas que trabajaban en las ciencias humanas y sociales. E incluso se autorizan a decir lo que es cierto o errado a partir de su propia perspectiva. No saben nada acerca del asunto, pero se autorizan a decir cosas acerca de, es el mismo que los negacionistas vulgares hacen. Se autorizan a decir que cloroquina hace bien a la salud con base en datos muy superficiales y es el mismo que se hace hoy a mucho tiempo en los campos de la eh, ciencias, contra las ciencias humanas sociales en el campo académico. Es curioso notar un caso que traigo en el texto también
dentro de la perspectiva de la educación física. La expresión prácticas corporales es una expresión que, por lo menos en Brasil, ha sido extremadamente combatida por las personas que trabajan con la perspectiva de la cinesiología, de la fisiología, del entrenamiento deportivo, porque consideran que la palabra que debería ser utilizada es solamente actividad física para que posible. ¿Algún problema, William? No, no escucho. En Colombia también, y en esta universidad también, Sí, con la categoría prácticas corporales hasta el punto de que se han dado cismas en los posgrados, en la es, maestría, en el no, doctorado. Entonces yo me voy y armo mi programa en entrenamiento o mi exacto. programa en actividad física y salud, porque motricidad no me dice nada, porque prácticas corporales no me dice nada, porque desarrollo humano no me dice nada. Exactamente. Entonces, esto no es algo que afecta solamente el Brasil y empezó a mediados de 1990 con el proceso de disciplinarización de la educación física en los Estados Unidos de América, que llevó, por ejemplo, al surgimiento de la profesión kinesiologista o kinesiology en inglés. En inglés. Entonces, este movimiento es permanente y es lo que llamo de negacionismo endógeno. Y cuando él aparece, como usted, si no me equivoco, me preguntaste, ¿no? ¿De qué modo nosotros podemos visualizar esto? Cuando, por ejemplo, se abre cupos para posiciones de profesores en la universidad, se deslegitima la producción del campo de las ciencias humanas, por tanto, no sería la prioridad de tener más profesores que enseñan en esta perspectiva. Después, en los cambios curriculares de pregrado principalmente, ¿no? El aumento cuantitativo de asignaturas más volcada para la perspectiva de la fisiología o de investigación cuantitativa, va a ser disminuyendo el proceso de recubrimiento de los trabajos vinculados a las ciencias humanas y sociales. Esses dois puntos são puntos muito importantes. No âmbito del posgrado, por exemplo, las becas. Las becas son mucho más volcadas para la perspectiva cuantitativa do que la cualitativa. Y así se sucede con las becas para los docentes que hacen investigación en la universidad, para los seminarios, los eventos específicos de las perspectivas de las ciencias humanas y sociales de la educación física. Y menciono educación física acá porque es la asignatura en que esto se muestra más visible, pero ocurre el mismo en otras profesiones. Por ejemplo, fisioterapia, que tiene poquísimo trabajo en la perspectiva de las ciencias humanas y sociales. Tenemos un estudiante de pregrado, adelante al computador, Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Pablo Maldonado Ríos. Soy estudiante de primer semestre de la licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia. El interrogante que yo tengo dice, teniendo en cuenta que en la pandemia la actividad física disminuyó de una manera significativa, desde su perspectiva, ¿cómo se relaciona esto con el negacionismo científico? ¿Podría repetir, por favor? Un poquito más despacio. Teniendo en cuenta que en la pandemia la actividad física disminuyó de una manera significativa, Ah, sí. desde su perspectiva, ¿cómo se relaciona esto con el negacionismo científico? Muy buena cuestión. ¿Cómo es tu nombre mismo? Pablo Maldonado. Pablo Maldonado. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. No sé si ocurrió el mismo allá do que ocurrió acá. Obviamente todos los gimnasios se cerraron durante el periodo de restricción sanitaria, pero hubo un esfuerzo para abrir los gimnasios
mismo en los periodos aún grave de las infecciones, mismo en los momentos que no teníamos vacunas para todos, se usaba exactamente este argumento que traes ahí, que es, bueno, actividad física es algo bueno para la salud, por tanto, los gimnasios necesitan estar abiertos. O que era muy difícil de manejar porque, sí, la actividad física es algo que hace muy buenos efectos para la salud, sin duda. Con todo, la proximidad de las personas estaban hablando de algo que era una doença infecto contagiosa. No sé si usa esa expresión en español. Eh, y cuando nosotros hablamos de actividad física, estilo de vida activo, el combate al sedentarismo, estamos hablando de doenças crónico-degenerativas. Son dos tipos muy distintos de manejo de la población en lo que se refiere a las cuestiones de la salud. Eso es algo que yo desarrollé en mi tesis de doctorado, del discurso de la perspectiva de la física y la salud, llevando en consideración que nosotros estamos viviendo un momento en que las dolencias, no sé si es la palabra correcta en español, pero eh, me socorre alguien ahí no chat sobre doenças en español sería Enfermedades. enfermedad, gracias. Las enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades que no, por el propio nombre, no son enfermedades de contagio, son enfermedades que nosotros pasamos a morir en escala muy en función de que detuvimos las infecciones contagiosas con las vacunas. Mismo cuando tenemos casos como este de la COVID-19, en que nosotros somos obligados a hacer algo que hacíamos séculos atrás. Pero la relación con actividad física y salud es algo que está consolidado. Pero el problema es si usted presta bien atención de cuál es la recomendación de la cantidad que nos eh, salvaría del sedentarismo, por ejemplo. Estos los datos disponibles en la literatura no tiene disponible y se cambia a cada de tiempo en tiempo. En 1998 eran los famosos 30 minutos de actividad física, bastaba caminar un poco, que estaba seguro que el sedentarismo no aparecería. Pero cambió en 2007 y está a cambiar nuevamente. Por tanto, esta relación directa entre pandemia, restricción sanitaria y la abertura para la actividad física y la salud tenía un componente acá en Brasil, no sé, en Colombia, un componente económico, porque obviamente los gimnasios privados cerrados eh, no tenía retorno económico para las personas, para los dueños de los gimnasios. Por tanto, es algo bien complejo y una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Fernando, ¿tienes alguna inquietud también para Alex? Gracias, William. Pues mira, antes de pronto de una inquietud, hay algunas preguntas en el chat. Sería bueno que miráramos las preguntas en el chat y miramos a ver cómo las podemos responder. Tenemos dos preguntas. Tenemos, yo creo que tiempo para... Bien. Dale, Salomé. Listo. Bueno, en el chat tenemos dos preguntas. Las dos preguntas las realizó María Carolina Fernández. La primera es, ¿de qué manera articulamos en este doctorado tantas áreas de conocimiento y facultades sin que se dé un negacionismo endógeno del otro, del conocimiento y del saber del otro? Esa es la primera pregunta. Y como segunda pregunta tenemos,
Hay avances en reconocer el negacionismo endógeno en la ciencia y en muchas áreas del conocimiento, pero se vienen presentando ciertos retrocesos sociales, políticos, religiosos que de alguna manera pueden afectar el ámbito epistemológico. Mm, ¿Cómo contrarrestar esto desde el doctorado y desde quienes participan en este? muchas gracias. Arranco con la cuestión de la María Carolina. Bueno, yo creo que el profesor William Moreno comentó un poco también en su pasaje, en su intervención acerca de esto, que la transversalidad es algo que es muy benéfico. Por ejemplo, en esta asignatura que ofrezco para los alumnos de posgrado, ofrezco con un colega que es de la biomecánica del movimiento, extremadamente cuantitativo. Eh, uno de los objetivos de nuestra asignatura es mostrar que hay rigor tanto en las pesquisas, perdón, en las investigaciones cualitativas como en las investigaciones cuantitativas. El problema es que nosotros no sabemos nada de uno y de otro. Eh, mm, eh, Infelizmente, uno de los lados acaba por pensar que por pelo fato de que nosotros no sabemos lo que pasa de la de la y que no tiene prestigio, por tanto, todo que viene no es bueno. Entonces, es muy interesante de observar que al final del semestre, nosotros tenemos estudiantes de doctorado más interesados y más cientes de lo que se hace en un lado en otro. Y obviamente estudiantes mucho más preparados para hacer una evaluación acerca de un trabajo, obviamente más próximo de su área. ¿Cómo nosotros trabajamos en esta asignatura? Cuando tenemos un tipo específico de artículo, por ejemplo, un artículo cualitativo, las parejas son una persona que tiene una investigación cualitativa y otra que tiene una investigación cuantitativa. Y ellos trabajan, obviamente, asesorados por lo que sabe más acerca de uno y de otra fundamentación para hacer la evaluación que ellos están aprendiendo. Esto tras una valorización interna y un reconocimiento de que, bueno, no es lo que yo domino, yo sé, pero percibo que tiene rigor también de otro lado. Y también, obviamente, tanto en un cuanto en otro lado, tienen las investigaciones que no son tan rigurosas así, que son investigaciones que no deberían estar siendo publicadas, por ejemplo, como el caso la de Andrew Wakefield, y también como es el caso de pesquisas, de investigaciones que son publicadas dentro de la perspectiva cualitativa, que también no tiene tanta rigor así. Entonces, esta perspectiva que María Carolina coloca en su pregunta, ¿eh? De que tantas áreas de conocimiento talvez possa gerar negacionismo de una contra otra, no es la experiencia que yo tengo acá en Brasil. Puede ocurrir, obviamente, pero no hay disputa cuando un profesor de educación física se encuentra con un médico, se encuentra con una enfermera y que van a hacer un trabajo conjunto tanto en ámbito profesional como en ámbito académico. Eh, las fuerzas se organizan en favor de un trabajo bien hecho. Obviamente, cuando se tiene, por ejemplo, una disputa por un cupo, de ahí obviamente las cuestiones son un poco diferentes. Bueno, no sé si María Carolina estás de acuerdo, si quieres complementar algo, no sé si atendí lo que preguntaste. El otro, avances de cuestión del conocimiento endógeno en la ciencia y muchas áreas del conocimiento, pero se viene presentando criterios de retroceso. Sí, sin duda. El retroceso
tiene sido grandísimo, especialmente por la perspectiva del fundamentalismo religioso que ustedes mencionan aquí y la combinación bastante peligrosa del fundamentalismo religioso con las cuestiones políticas que tuvimos acá en Brasil, el mandato del presidente Jair Bolsonaro. Eh, Tenemos no la misma medida en los Estados Unidos de la América, pero un casi comportamiento fundamentalista religioso por parte del gobierno actual de los Estados Unidos de la América, que va a traer sin duda muchísimos problemas, pero en este caso, no solamente a las pesquisas de ciencias humanas y sociales, que son las más afectadas, evidentemente, pero hay un ataque también contra la perspectiva cuantitativa, las investigaciones que son basadas en evidencias. eh, Tiene muchísimo problema que está partiendo desde el Estados Unidos de América con este gobierno que ellos tienen lá, pero afecta a todos a todos nosotros, ¿no? Eh, bueno, no sé, María Carolina preguntó la primera vez y la segunda, si no me equivoco. ¿Es esto? Sí, las dos preguntas son de ella. Ricardo Castaño, adelante. Profesor Adelante, Alexander, Ricardo. buena tarde. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? perfectamente, perfectamente. Saludos, profesor Branco. No puedo encender la cámara, pero me he escuchado atento su palestra, su fala. Y me llama mucho la atención vincular el problema del negacionismo, tanto en el campo de la educación, en la salud y específicamente también en la educación física, a la cuestión de la construcción de la identidad profesional. Yo me Ujú, atrevería a decir, y a ver si usted me acompaña, concorda, que esos problemas de negacionismo que confrontan epistemes hegemónicas ujú, que subyugan epistemes que han sido tradicionalmente excluidas de los campos, tienen efectos en la configuración de las profesionalidades. Y eso me perfecto. parece interesante con la pregunta que una de las personas que dejó ahí de cómo construir un campo en este doctorado donde de alguna manera se entiendan que todas las referencias epistémicas son válidas, pero que también hay una identidad profesional muy compleja por construir. Y yo creo que hay que detenernos allí mucho porque dependiendo del tipo de profesional y de cómo se identifique ese profesional en el campo de la educación en salud, tiene el tipo de práctica también que él realiza y la manera como él entiende el tipo de ejercicio profesional que debe realizar. Entonces ahí Ujú. yo creo que hay una cuestión que ese asunto del negacionismo que usted nos trae hoy es muy interesante para pensar la profesionalidad del campo. Que está aquí pues como por construirse. Muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de formarme en Brasil y cada vez que tengo la oportunidad de interagir, de hablar con las personas, gosto mucho demás. Entonces, bueno, quedo ahí atento a su parecer. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Tu portugués al final muy bueno, gracias. Bueno, sí, perdón, María Carolina, Ricardo me recuerda que el parte final de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esto desde el doctorado y desde quienes participan en este? El problema es que el ataque para la universidad, especialmente acá en Brasil, la universidad pública, tiene sido de varios lados. Y nosotros tenemos tenido una dificultad de nos hacernos importantes para las personas que más necesitan de la universidad. Por ejemplo, yo tengo trabajado con mis estudiantes de pregrado la necesidad que nosotros tenemos en educación física y todas las áreas de la salud, que son áreas de intervención, son áreas que son profesionales voltadas para el proceso de interagir con las personas en los espacios de salud pública o, en nuestro caso de la educación física, en los espacios de educación también, las escuelas también. Y lo que se hace en la universidad es algo que se desconecta las investigaciones del campo profesional. Y esto es un problema porque las investigaciones
necesitan ser aplicadas, necesitan dar un retorno para las personas que están acá en Brasil, como toda la Universidad Federal, son públicas, hay inversiones públicas de los impuestos de la población para que nosotros estemos trabajando y nosotros debemos trabajar, obviamente, atendiendo a las cuestiones académicas, más si nos colocar adentro de un casco y nos olvidar de que nosotros necesitamos trabajar con las personas que están necesitando del atendimiento en la salud, de la educación, que son las personas que más necesitan, son las personas que no tienen recursos y que están sin saber lo que acreditar, por ejemplo, lo que creer en relación a que están siendo vinculados por lo WhatsApp. Por ejemplo, acá en Brasil es algo muy terrible la confianza que las personas tienen en algo que les llega por el WhatsApp, sobre la salud, sobre la educación, sobre las cuestiones relacionadas a las universidades, que la universidad no tiene razón de existir porque no nos da retorno algún. Entonces, eso es muy, muy complejo. Nosotros tuvimos acá una experiencia que, que ha sido muy triste por un lado, pero ha sido una experiencia muy importante para los compañeros que trabajan en la universidad. Nosotros tuvimos acá el problema de la inundación. No sé si ustedes escucharon algo. Incluso el seminario que Fernando Peñaranda participó acá estaba originalmente eh, marcado para mayo de 2024, cuando ocurrió la inundación de manera terrible. En nuestra universidad, específicamente nuestra unidad, la Escuela de Educación Física, Fisioterapia y Danza, ha servido como abrigo para las personas que perdieron sus casas. Y nosotros tuvimos allá alrededor de 650 personas y 80 animales alojados adentro. Trabajamos allá 24 horas atendiendo a la población y nosotros construimos prácticamente una ciudad, una pequeña ciudad, en que todas las diferentes eh, facultades de la universidad, de enfermería, de medicina, de veterinaria, las prácticas del hacer, las prácticas corporales para las crianzas, pasó a funcionar como un gran experimento social. Infelizmente, cuando el abrigo se cerró, nosotros volvimos a el casco, ¿no? Volvimos nuevamente a nos preocupar solamente con las clases, con las publicaciones, con la necesidad de alimentar el currículo de nosotros, el currículo vitae. Nos olvidamos nuevamente de las personas que necesitaban más de nuestra producción académica. Entonces, esto sí, este distanciamiento me parece que algo que es posible contrarrestar, como María Carolina coloca en su pregunta, ¿no? Desde el doctorado, haciendo investigaciones que, de hecho, se volcan para las poblaciones más necesitadas. Gracias, Ricardo. Muy bien, Salomé, ¿tenemos más inquietudes? No, profe, no veo por el momento como otras preguntas. Perfecto. Bueno, no, muchas gracias, Alex. Dejas mucha inquietud, sobre todo en un tiempo, en un momento especial, ¿no? De inicio de primera cohorte del doctorado. Dejas inquietudes grandes, más cuando este doctorado tiene una vocación transdisciplinar, ¿no? Que por ello también tiene sus propios retos grandes. Y este asunto que tocas hoy con el negacionismo alerta en muchos planos del currículo. Por ejemplo, dejas inquietud frente al tema de la formación editorial en los programas de posgrado.
esto plantea un reto cuando tradicionalmente hay unos imperativos disciplinares que marcan la selección de cultura doctoral, a enseñar, a aprender, a investigar, a problematizar. Vienen temas como este que plantean otras formas de pensar, de dimensionar esa selección. Me hace recordar a una profe trinitaria, Leslie Ann Noel, que plantea un contenido para la educación primaria, desaprender la opresión. O sea, esto te plantea otro lugar en esa selección de cultura que los currículos tradicionales, incluso de los programas de doctorado, deben plantearse, ¿no? Deben revisarse. Creo que hay un reto muy interesante de que la formación editorial de un estudiante, de una estudiante de doctorado, plantea retos para el currículo Es y vital, plantea retos para el currículo en general. es vital esto. Sí. Esto es una de las posibilidades de nosotros salvarnos la investigación, porque la investigación necesita de artículos publicados y artículos buenos, que están bien hechos. Esto es fundamental. Y se aprende a evaluar, se aprende sobre los trabajos editoriales. Yo estoy a 20 años trabajando como editor de revista, 14, 12 solamente la revista Movimiento, pero desde hasta 2005 la revista brasileña de ciencia del deporte, nosotros aprendimos haciendo. Esto es algo bueno por un lado, pero necesitamos que esto se institucionalice en los programas de posgrado, que hagan asignaturas para que las personas puedan entender lo que es la docencia en el ensino superior, lo que es la orientación de trabajos académicos, lo que es la evaluación de trabajos académicos y obviamente la escritura de las tesis. Pero nosotros investimos solamente acá en Brasil, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia, solamente en la escritura de las tesis. Y esto no forma un evaluador, no forma un orientador de tesina, orientador de maestría, orientador de doctorado. Eso no forma un docente de ensino superior, forma bien alguien que va a trabajar con la escritura de la tesis, que es bastante cosa, pero para el universo que nosotros estamos hablando es precisamente un tanto más. Bueno, Alex, muchas gracias. Te dejo con Fernando, que cierra la sesión de hoy. Muy amable por tus aportes. Gracias. Gracias, William. Gracias, profesor William, hombre, por la moderación. Muchas gracias al profesor Alex por su participación, su deferencia. Verdad que ha sido un honor para nosotros tenerlo acá. Y con un tema tan, digamos, tan amplio, tan importante, tan trascendente para un doctorado. Además de lo que ya el profesor William planteó, con lo cual yo estoy de acuerdo como puntos centrales, quiero recoger un elemento que nos planteaste, es la necesidad de una formación en investigación con la posibilidad de un pensamiento crítico. Y creo que en eso es fundamental lo que trabajaste al final, siempre en el marco de una reflexión de la justicia social y la ética, para que las investigaciones realmente estén en relación con esas necesidades sociales. Creo que hay un punto que trajiste que creo que es fundamental recoger. Bueno, espero que este no sea la última, sino que sea el principio de muchas articulaciones. Alex, qué rico tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando, un placer reverte. Y gustaría decir que en 2005 estuve en Colombia, Bogotá, específicamente en Medellín. Me encantó
Me encantó. De Colombia aprendí la expresión un gustazo, que, que repito siempre que encuentro personas de Colombia. Colombia está en mi corazón. Tuve la oportunidad de orientar a una persona que Fernando conoció acá en Porto Alegre, el profesor Edwin Buitrago, que era de la Universidad de la ciudad de Leticia, en la frontera con... E hizo una maestría con las poblaciones indígenas de San Juan de Tacuari acá. Ha sido muchísimo interesante. Desde entonces yo tengo Colombia como un país hermano y que me gusta muchísimo estar con ustedes. Muchas gracias por la confianza de ustedes, por la invitación y hasta breve. Chao, Chao. Alex. Hasta Chao, luego. Muchas gracias. hasta luego. Hasta Hasta luego a luego. todos. Hasta luego, gracias. Salomé, muchas gracias.